Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Joely Ramírez. Día crucial en Puerto Rico que hoy podría decidir su futuro político. A esta hora la Cámara de Representantes vota para ratificar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado. El político necesita el aval del Congreso de la isla para convertirse en el sucesor de Ricardo Rosselló, que abandonará oficialmente el cargo de gobernador hoy a las 5 de la tarde. El debate se centra en quién deberá asumir el cargo ante la no confirmación en ambas cámaras del nombramiento de Pierluisi. Wanda Vázquez, secretaria de Justicia, debería por ley tomar las riendas de la isla de forma interina. Día decisivo en Puerto Rico. A solo horas de la dimisión de Ricardo Rosselló, la isla no cuenta con un secretario de Estado confirmado. La Cámara de Representantes vota a esta hora por ratificar en el cargo al abogado Pedro Pierluisi, nominado por Rosselló el pasado miércoles. Pedro Rafael Pierluisi jura el desempeño actualmente como secretario de Estado de Puerto Rico. El hombre de 60 años compareció ante los representantes que afirmaron las vistas públicas harían transparente el proceso. La intervención de Pierluisi empezó con una ponencia en la que expuso algunos de los argumentos que lo hacen apto para asumir el cargo de gobernador. Me presento ante ustedes hoy en momentos trascendentales para nuestra isla. Por varias semanas hemos vivido situaciones lamentables que han lacerado la confianza de nuestra gente en las instituciones gubernamentales y han puesto en riesgo la credibilidad de nuestro gobierno y los trabajos de recuperación ante el gobierno federal. El exsecretario de Justicia aseguró en la ronda de preguntas que nunca buscó su nominación. Yo no he aspirado a ser secretario de Estado. Acepté la designación, pero es otra vez en este contexto. Pese a que las políticas del actual gobierno son rechazadas por los ciudadanos, Pierluisi aseguró que de ser ratificado dará continuidad al plan de gobierno de Rosselló. Pues mi parecer es que aquí hay que darle continuidad a la gran mayoría de los asuntos pendientes en nuestro gobierno. Aquí estamos ya a 2 años y medio de una administración que tiene su programa de gobierno que fue avalado en las pasadas elecciones y hay que hacerlo cumplir como cuestión de compromiso con el pueblo. Agregó que su objetivo tras la crisis política será restablecer el nombre de la isla ante el mundo y afianzar los lazos con el gobierno federal. Hay que restablecer la buena relación del gobierno de Puerto Rico con el gobierno federal para que no se entorpezca toda esa ayuda que está llegando, no se obstaculice, lleguen esos fondos federales para la gente buena en Puerto Rico, para la gente humilde, los que no tienen techo, los que están todavía con los toldos azules, los que están pasando necesidad. Pues seguro que hay que darle el frente al gobierno federal, al presidente, al Congreso, restablecer la imagen de Puerto Rico. Si la Cámara de Representantes lo ratifica, su nombramiento seguirá en duda hasta el próximo lunes, cuando el Senado reciba su comparecencia y también vote. Pese a ello, una enmienda de la Constitución Política señala que un secretario de Estado que no haya sido confirmado por el Legislativo puede ejercer funciones como gobernador interino si se produce la ausencia transitoria del gobernador. Es decir, Pierluisi podría asumir el cargo a las 5 de la tarde cuando la renuncia de Rosselló entre en vigor. Entre tanto, la incertidumbre crece por la posible posesión de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, y quien según el orden constitucional debe asumir el cargo. Vázquez Garcet no cuenta con el apoyo de los ciudadanos que desde que conocieron su ascenso se han manifestado exigiendo su renuncia. La secretaria de Justicia, que en principio manifestó no querer ser gobernadora de la isla, está salpicada en un escándalo de corrupción relacionado con las ayudas tras el huracán María. Estamos atentos al proceso que sigue la legislatura con relación a la evaluación del designado para secretario de Estado. Seguiremos realizando nuestra función. Mi renuncia no está contemplada. De llegar el momento, asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la ley. Un tercer escenario podría presentarse según los expertos, y es que tanto Pierluisi como Vázquez se juramenten en el cargo y la isla tenga 2 gobernadores. De ser así, el Tribunal Supremo de Puerto Rico será quien determine a quién le corresponde ocupar el cargo. Estados Unidos formalizó su retiro de uno de los acuerdos más importantes que ha establecido con Rusia en 3 décadas de historia. A partir de hoy, Washington no cumplirá el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio que contribuyó al fin de la Guerra Fría en 1987. La comunidad internacional teme el surgimiento de una nueva carrera armamentista entre Moscú y Estados Unidos. En la sede de la ONU en Nueva York está Alejandro Rincón y tiene las reacciones. Alejandro, buena tarde, adelante.
Hola Carlos, Joely, televidentes del canal de Las Américas. Con esta decisión, la administración Trump ha desarticulado uno de los principales legados en materia de política exterior del gobierno del presidente Ronald Reagan, republicano conservador, justo como el que está ahora mismo en la Casa Blanca. Ese documento, firmado en 1987 por el presidente Reagan en compañía de su homólogo ruso Mikhail Gorbachev, representó en esencia el fin de la Guerra Fría y sobre todo el desmontaje de la posibilidad de que existiera una gran carrera armamentista a nivel internacional. Es el fin de un histórico acuerdo entre los gobiernos de Rusia y Estados Unidos. El pacto había sido firmado el 8 de diciembre de 1987 por el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el entonces presidente de la Unión Americana, Ronald Reagan, en plena Guerra Fría. ¿En qué consistía el acuerdo? El Tratado de Desarme Nuclear eliminó el arsenal de misiles de corto y medio alcance de ambos países y entró en vigencia oficialmente en junio de 1988. Prohibía el desarrollo y despliegue de misiles de crucero lanzados a tierra con rangos entre los 500 y los 5.000 kilómetros. El acuerdo representó un pilar de la seguridad europea en los últimos 32 años, sin embargo, ahora hace parte del pasado. ¿Qué ocasionó el rompimiento del tratado? Ambos gobiernos se culpan mutuamente de la muerte del acuerdo. Washington oficializó su retiro argumentando que Moscú se negó a destruir un misil de crucero que violaba el acuerdo, conocido como SSC-8. Por su parte, el Kremlin informó que tomó la decisión de salirse porque la Casa Blanca abandonó primero el pacto para continuar desarrollando misiles en solitario. ¿Qué ocurrirá tras el rompimiento del acuerdo? Este nuevo escenario aviva los temores de que el mundo pueda estar al borde de una nueva carrera armamentista. El presidente Donald Trump se ha mostrado optimista a la creación de un nuevo pacto. A Rusia le gustaría hacer algo con el tratado nuclear y eso está bien conmigo. Les gustaría hacer algo y a mí también. Por su parte, el secretario general de la OTAN expresó su preocupación y respaldó la decisión de Estados Unidos. Esta decisión cuenta con el apoyo de todos los aliados de la OTAN porque ningún acuerdo internacional es eficaz si solo es respetado por una de las partes. Rusia es el único responsable de la desaparición del tratado. No vamos a replicar lo que hace Rusia, no queremos una nueva carrera armamentística y no tenemos intención de desplegar nuevos misiles nucleares terrestres en Europa. Tras retirarse del histórico acuerdo, el gobierno estadounidense invitó a China a formar parte de una nueva era del control de armas internacional. Entre tanto, en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, la principal entidad a nivel internacional cuya misión es velar por la paz y seguridad internacionales, esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, más allá de generar alarma, plantea sobre todo un caso de advertencia y de expectativa e incluso ansiedad. El jefe de este organismo internacional, el secretario general Antonio Guterres, advierte desde ahora que esta decisión, el fin de este tratado entre los Estados Unidos y Rusia, abre muy rápido las puertas a que pueda empezar una nueva carrera armamentista a nivel global, algo sobre lo cual el mismo jefe de la entidad hizo ya referencia en las últimas horas. Vean. El acuerdo nuclear, conocido como INF, fue un acuerdo hecho para estabilizar Europa desde la Guerra Fría o al final de ella. Esto nos lleva a cabo claramente a un escenario nuevo, un escenario en donde tenemos que instar a los Estados Unidos de América y también a la Federación Rusa a iniciar un nuevo acuerdo. Es tiempo de negociar nuevamente y sentarse para alcanzar un nuevo acuerdo. Insto a todas las partes para que puedan revisar lo que haga falta y sea necesario y puedan asegurar esa seguridad que se ha proveído y que es fundamental para evitar cualquier guerra desde ese entonces. Es por eso que es necesario para evitar también el desarrollo de armas nucleares.
A la luz de estas circunstancias, ¿cuál es el estado de las relaciones entre Washington y Moscú? Fuentes de la administración Trump, citadas en las últimas horas por la agencia de noticias Reuters, indican que el Pentágono aquí en los Estados Unidos ya está listando para las próximas semanas el inicio de la prueba de una serie de misiles que, bajo el tratado que dejó de estar en vigor, no podía probar ni desarrollar, en tanto que fuentes del Kremlin han reaccionado desde Moscú, asegurando que ellos no van a continuar con la instalación de baterías que estaban prohibidas bajo este tratado, a no ser de que Estados Unidos haga lo mismo, de manera tal que está por verse finalmente qué pasos adicionales toman tanto los Estados Unidos como Moscú, y sobre todo está por verse si el mundo entra o no en una nueva fase de carrera de armas nucleares. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Buen día. Y China respondió con reciprocidad a la amenaza de Estados Unidos de aplicar un arancel de 10% a las importaciones provenientes del país asiático. El pronunciamiento hecho por el presidente Donald Trump ayer se da luego del fin de una tregua en la guerra comercial entre ambos países. China respondió con celeridad a las amenazas de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Pekín advirtió el viernes que no habría otra opción que tomar medidas de represalias si el presidente Donald Trump cumple con su promesa de aplicar un arancel adicional del 10% a los $300 mil millones de importaciones chinas hasta ahora perdonadas. China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. No queremos pelear, pero no tenemos miedo de pelear. China no aceptará ninguna presión extrema, intimidación o chantaje. No cederemos ni un centímetro a nuestros principios. El anuncio de Trump puso fin a una tregua en la guerra comercial entre ambos países y provocó un efecto bomba en el mercado. Las bolsas asiáticas y europeas se desplomaban el viernes y el petróleo perdió casi un 8% el jueves en Nueva York. Un migrante de origen hondureño recibió un disparo por parte de policías de la ciudad de Saltillo, en el estado Coahuila, en el norte de México. Debido a la gravedad de la herida, el hombre falleció. Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes denunciaron que los hechos ocurrieron cuando efectivos de seguridad perseguían a un grupo de indocumentados que tenía la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, entre ellos varios niños, y les dispararon indiscriminadamente. Varios migrantes también fueron detenidos en el operativo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador lamentó el incidente y aseguró que ordenó una investigación sobre la muerte del ciudadano centroamericano. Ellos reconocen que en una acción, en un operativo, asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño. De todas formas, hoy instruí para que se haga la investigación, porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración. El primer refugio para migrantes en Ciudad Juárez, en México, abrió sus puertas este viernes. El subsecretario del Empleo de la Secretaría de Trabajo, Horacio Duarte Olivares, indicó que el recinto está listo para albergar hasta 3.500 migrantes centroamericanos y de otros países en busca de asilo en Estados Unidos y que hayan sido enviados de regreso a territorio mexicano mientras se resuelve su proceso migratorio. Los indocumentados contarán con alimentación, atención médica y acceso al mercado laboral. En los próximos días abrirán otros albergues en Tijuana y Mexicali. Lo que estamos haciendo es cumplir un compromiso firmado entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos para un tema mayor, que es evitar cualquier intento en su momento que hubo de los llamados aranceles. La definición que tomamos en el gobierno de México, que cualquier inversión que hagamos en un centro como este siempre será menor al costo de tener un arancel a las exportaciones mexicanas. El arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte.
Un inmigrante salvadoreño de 32 años murió este jueves en una estación de la patrulla fronteriza en Nuevo México. El hombre indocumentado había sido detenido y puesto bajo custodia la noche del miércoles. Sin embargo, mientras era procesado, tuvo problemas médicos. Tras la muerte del inmigrante, cuya identidad no ha sido difundida, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Agencia Federal ha iniciado una investigación sobre el deceso. Evitar a toda costa la entrada ilegal de inmigrantes centroamericanos a Estados Unidos. Ese es el objetivo de la patrulla fronteriza, que en las últimas horas adelantó un operativo en la localidad de Penitas, Texas, a donde había llegado un grupo de indocumentados que atravesó el Río Grande o Río Bravo. El grupo había tomado camino en medio de trochas, por lo que fue necesario el uso de perros de rastreo y helicópteros para su localización. Los centroamericanos detenidos fueron trasladados a una oficina de ICE que adelantará su deportación. Según los migrantes, cruzaron de forma irregular para acelerar el proceso de solicitud de asilo en la Unión Americana. Ellos llevaban varios meses, dicen, en refugios temporales en México, a la espera de un turno para poder iniciar ese proceso. Ascenso post-mortem al capitán venezolano Rafael Acosta Arévalo. El embajador designado por Juan Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, entregó en nombre del mandatario encargado la distinción a la familia del uniformado que falleció tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro y haber sufrido torturas. El diplomático aseguró que se trata de un reconocimiento a la honra de un valiente soldado venezolano. Esto que estamos haciendo hoy contigo, pues es un testimonio también a los familiares de los caídos. Que han sido muchos que lamentablemente han caído en esta lucha por la democracia y por la libertad. Nosotros aspiramos sinceramente que tengamos la posibilidad de regresar a nuestra tierra, que tengamos la posibilidad de regresar a una Venezuela distinta, mejor que la que hemos tenido, donde podamos convivir todos los venezolanos y al propio tiempo respirar aire de libertad y de democracia. Eso va a ser posible en la medida en que nosotros, todos los sectores de la sociedad, estemos unidos. Salir de la tiranía, salir del régimen, no es tarea fácil si estamos divididos. El sistema educativo en Venezuela va en franco deterioro. Más del 30% de los maestros ha abandonado su labor para salir del país en busca de un mejor futuro. Las cifras fueron entregadas hoy por profesores que hacen un balance de la situación actual en colegios y universidades. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la información. Muy buen día, Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Se terminó el año escolar en Venezuela y los profesores han dicho que el balance es negativo. De cada 100 profesores, 30 han tenido que irse del país buscando un mejor futuro. También han denunciado al régimen de Nicolás Maduro de pretender acabar con la carrera docente en Venezuela. Es sencillamente eliminar la carrera docente. Por aquello de, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces él necesita y necesitan sus secuaces que los maestros no estén debidamente formados para la actividad que le corresponde, para la actividad para la que se formaron en las universidades. Necesita sustituirlos por personeros políticos. Los maestros denuncian que el sistema educativo está destruido y que los salarios los han dejado en la indigencia. Conozco maestros que hacen helados de frutas, de tetica y los venden en las plazas o en los parques. Conozco otros que venden café. Conozco a otros, y después de su jornada laboral, ojo, a otras que hacen tortas, a otras que se dedican a pegar remiendo, porque ya ni siquiera la gente se manda a hacer ropa a medida. Es remiendo, remendar ropa y remendarle ropa a los colegas. Conozco a otros que, bueno, que han aprendido algo de zapatería y entonces se dedican a remendarle los zapatos a los colegas y a que se los paguen de a poquito para poder sobrevivir. Es decir, nosotros estamos en una situación de indigencia absoluta. Le preguntamos al ciudadano común cuánto cree que debe ganar un maestro, esos que educan a sus hijos, y esta fue la respuesta. Esos deben de ganar bastante porque eso es una educación que le queda a la educación del al futuro, pero para toda la vida. Ellos son los que van a formar a nuestra generación, a que van a dar por Venezuela. Enfermarse para un maestro no es una opción. No cuentan con un seguro médico, los hospitales están en la ruina y tampoco cuentan con seguros funerarios. Nos enfermamos, me acaba de pasar, nos enfermamos, emergencia. ¿Para dónde voy?
Tengo un fiebrón. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde agarro? ¿A un hospital? No tenemos HCM. Yo pasé 1 mes, 2 meses, 3 meses con una bacteria porque no fue atendida a tiempo. ¿Cuántas tallas bajé? ¿Funerario? ¿Para dónde vas? ¿Qué funerario te va a atender con 150 bolívares? La deserción escolar también está dejando un gran vacío en las aulas de clases. No hay autoridad que le ponga freno. Por el contrario, pudiera incrementarse el próximo año escolar. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, buena tarde. Más sanciones del gobierno de Estados Unidos contra altos mandos de las fuerzas de seguridad del régimen madurista por graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Dirección de Contrainteligencia Militar, y Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. El Departamento de Estado revocó las visas de los uniformados, la de sus esposas y sus hijos, por considerar que no son elegibles para ingresar a la Unión Americana. La DGCIM y la FAES fueron señaladas de cometer torturas, desaparición forzada, vejaciones y ejecuciones extrajudiciales en el informe sobre la situación de Venezuela que presentó la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Fue capturado en México el narcotraficante Santiago Mazari Hernández, conocido como El Carrete. El hombre de 38 años era el líder de la organización criminal Los Rojos, que operaba principalmente en el estado de Guerrero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que fue detenido en un operativo entre la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional. Mazari Hernández era buscado por las autoridades desde 2009 por el delito de homicidio, entre otros. Hay consternación en Estados Unidos tras la prematura muerte de una nieta de Robert F. Kennedy, hermano del expresidente John F. Kennedy. Saoirse Kennedy Hill, de 22 años, habría muerto por una posible sobredosis, según lo informado por algunas fuentes anónimas. A través de un comunicado, la familia confirmó el deceso y expresó la tristeza que les generó la pérdida de esta joven, quien desde muy pequeña tuvo una intensa lucha contra la depresión. Saoirse siempre fue una abanderada de las causas relacionadas con los derechos humanos y la equidad de género. Las autoridades de Alaska hallaron los cuerpos sin vida de 3 navegantes europeos. Las víctimas, que fueron encontradas congeladas, habrían muerto tras el desprendimiento de una enorme masa de hielo que se cayó de un glaciar. Los 3 hombres habían estado navegando en un bote inflable tipo canoa que fue recuperado de la escena junto con otras pertenencias de los fallecidos. Cerca de 500 hectáreas de bosque fueron consumidas por las llamas en San Diego, en California. El incendio forestal arrasó con un depósito de material industrial. Los equipos de seguridad evacuaron las zonas residenciales aledañas al lugar de la emergencia. Este incidente obligó a las autoridades migratorias a cerrar temporalmente el cruce internacional entre las ciudades de Tijuana y San Diego debido a la magnitud del fuego, que se extendió por 7 kilómetros. Hasta el momento no se reportan heridos ni víctimas mortales. En el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, un pequeño avión se vio obligado a aterrizar de emergencia sobre una vía de la ciudad de Spanaway. En las imágenes se aprecia el momento en el que la aeronave desciende a pocos metros de los automóviles que transitaban por la carretera. Por fortuna, ninguna persona resultó herida en el incidente. La maniobra fue captada por la cámara de un vehículo de la policía. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el avión presentó una falla en el sistema de combustible. En Perú se registró una fuerte explosión en el volcán Sabancaya, ubicado en la región de Arequipa. Tras el estallido, el coloso expulsó una columna de gases y ceniza que alcanzó hasta los 4 kilómetros de altura. El Sabancaya se encuentra en proceso eruptivo desde el año 2016. Este video fue grabado en Perú. Un grupo de surfistas, buzos y turistas logró liberar a una ballena jorobada que estaba a punto de morir. El animal, que quedó enredado en una red de pesca, estaba agonizando a varios metros de la playa. El operativo de rescate duró 1.5 horas y se desarrolló en medio de una fuerte marea.
Avanza en la ciudad colombiana de Cartagena la primera versión del Women Economic Forum, un evento que reúne a más de 130 conferencistas que exponen logros y necesidades de la región en temas relacionados con la equidad de género. También participan organizaciones encargadas de impulsar el rol de la mujer en diferentes ámbitos. NTN 24 y Noticias RCN son medios aliados del foro. Andrea Bernal, enviada especial con el reporte. Andrea, muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Transmitimos desde Cartagena, Colombia, en el Women Economic Forum, un evento que recoge a más de 3.000 personas y uno pensaría, solo de mujeres. Pues no. También es de hombres interesados en la equidad, hombres interesados en la igualdad de género, en promover las empresas de mujeres, en promover la educación en las mujeres, en que no sea una situación de competencia, sino de igualdad y que se logre sobre todo en América Latina, en nuestra región, donde las cifras aún no son las que quisiéramos o no son las que quisieran las mujeres y los hombres en este sentido. Y por eso quiero conversar con Rodrigo París. Él es el director de la Fundación Barefoot College Latinoamericana, donde hacen eso, promover los sueños de las mujeres. Rodrigo, bienvenido. Bienvenido y qué gusto estar acá en el foro y con ustedes. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Porque lo conocí a Rodrigo por una historia maravillosa donde conocí a Florentina, una indígena de Belice, lo transmitimos ayer en Suma la Noticia, donde por medio de paneles solares llegó la luz a una comunidad en ese país centroamericano, esa comunidad. ¿Cómo apoyaron ustedes, Rodrigo? Pues Barefoot College es una organización de la India, entonces tiene una conexión muy grande con el foro que viene de India. Y aquí lo que estamos haciendo es construir puentes entre India y Latinoamérica a través de la mujer. ¿Y eso qué ha significado para cuántas mujeres en América Latina han ayudado y cómo ha sido esa historia? Y sobre todo, ¿cómo saben esas mujeres que existen ustedes? El gran énfasis de trabajo nuestro es la mujer y la mujer rural, que es la que está más olvidada, más discriminada, más violentada, más apagada. Entonces, esas mujeres rurales a través de partners locales, que puede ser gobiernos, sector privado, ONGs locales, nos identifican la comunidad, nos ofrecen el vínculo con las mujeres y nosotros con apoyo del gobierno de la India las llevamos a India durante 6 meses en un viaje que les cambia la vida completamente, les rompe los paradigmas, las ayuda a pensar y darse cuenta por experiencia de que todo sí se puede, de que la pobreza es mental y de que la mujer es el agente social de cambio más grande que tiene el planeta. ¿Cuántas mujeres hasta ahora han podido ayudar, aportar en eso en América Latina? En América Latina llevamos 120 mujeres de 21 países. El último país que se vinculó a la estrategia es Puerto Rico. Y en el mundo estamos en 97 países y ya 2.000 mujeres son parte de este movimiento. Rodrigo, lo que más reclaman en los pasillos de Cartagena y de este evento es ¿por qué hay tantas mujeres y tan pocos hombres? Sí, que lo que las mujeres queremos es también cerrarnos y dejarlos a ustedes por fuera. ¿Por qué estás aquí y por qué los hombres deben estar aquí también? Porque los grandes retos de la especie humana, y somos todos, debemos enfrentarlos y afrontarlos en conjunto. Creo que estos foros son muy buenos para revalidar el papel de la mujer, crecer a la mujer, ponerla en el centro, pero no puede la mujer crecer y avanzar si no está al lado de los hombres. Así que creo que esto es un trabajo en conjunto porque los retos que se nos vienen como especie son inimaginables. Rodrigo, mil gracias y gracias por seguir ayudando, empoderando y colaborando con las mujeres. Muchas gracias y como decimos en India, Namaste, que significa que mi buen espíritu esté con el buen espíritu de ustedes. Mil gracias, así cerramos esta transmisión, volvemos a estudio y les recomiendo ver Suma la Noticia, tenemos entrevistas muy inspiradoras de todo lo que sucede aquí en este Women Economic Forum. América Latina recibe por primera vez el único foro regional enfocado en el liderazgo y empoderamiento de la mujer. Y usted podrá ser parte de este evento a través de nuestra señal. Emprendimiento y equidad de género en el Women Economic Forum Cartagena 2019. Conozcan las iniciativas que buscan el progreso económico de la mujer. Del 1 al 3 de agosto desde la ciudad heroica. Solo por Noticias RCN y NTN 24, el canal de las Américas. Al menos 3 personas resultaron heridas tras la explosión de 6 bombas en diferentes zonas de Bangkok. Entre las 7 y 9 de la mañana, a tiempo local, varios artefactos caseros estallaron cerca de estaciones del metro de la capital tailandesa y en los alrededores de una de las torres más altas de la ciudad. La policía logró recuperar una 7ª bomba que no había sido detonada. Los atentados ocurren en medio de la celebración de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, a la que asiste el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.
Varias bombas artesanales pequeñas explotaron el viernes en distintas partes de Bangkok, que alberga una cumbre regional con la presencia del jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo. En 5 ubicaciones diferentes, tuvimos 9 explosiones exitosas o intentadas que han herido a varias personas. Aunque no a muchas, pero solo una persona herida ya es inaceptable para mí. He ordenado a la policía tailandesa que cuide a las víctimas heridas. Unas horas antes de las explosiones, 2 tailandeses oriundos del extremo sur del país, escenario de una rebelión separatista, fueron detenidos tras el descubrimiento de un artefacto explosivo que no funcionó. Según la policía, este incidente estaría vinculado a lo ocurrido el viernes. Por el momento se desconocían los motivos de los ataques y las autoridades exhortaron a evitar toda especulación. La capital tailandesa es la sede de una cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. En ella participan también otros jefes diplomáticos como los de Estados Unidos, Rusia y China. Las explosiones ocurrieron antes de un discurso de Pompeo, que está en Bangkok para intentar contrarrestar la influencia china en la región. Huyendo de la fuerza de la naturaleza, así salieron corriendo los huéspedes de un hotel en Indonesia tras el terremoto de magnitud 7 que causó una alarma de tsunami. En imágenes grabadas en el edificio se observan los momentos de pánico que vivieron las personas cuando trataban de buscar refugio. Trabajadores del establecimiento instaban a los huéspedes a dirigirse a la parte superior del inmueble para resguardarse. Angustiantes momentos vivieron los pasajeros de un autobús en el noroeste de Turquía. Según reportes oficiales, 5 personas perdieron la vida y otras 15 resultaron heridas tras el incendio del vehículo, cuyas causas aún no están determinadas. El fuego inició al interior de este carro y no hubo una reacción inmediata que pudiera evitar las pérdidas humanas. En video quedó registrado el deslizamiento de tejas en un edificio de 6 pisos en Dalian, China. Las imágenes muestran el momento en el que un bloque de tejas cayó de manera repentina desde el último piso de la construcción, sin que se hayan reportado personas afectadas. La administración del complejo residencial afirmó que se realizó la limpieza de la zona y se iniciará la revisión de todas las edificaciones cercanas para corroborar que no hubo afectación en las viviendas. Máxima alerta en la ciudad de Derbyshire, en Reino Unido. Autoridades y el ejército trabajan contrarreloj para evitar el colapso de una represa. Con helicópteros intentan disminuir la cantidad de agua dentro de este embalse, ya que temen que la estructura pueda ceder en cualquier momento y liberar cerca de 1.3 millones de toneladas de agua, poniendo en riesgo la vida de los residentes de la zona. Este jueves, desde que se declaró la emergencia, cerca de 6.000 ciudadanos fueron evacuados ante el riesgo de inundaciones. Según los ingenieros, las fallas en la estructura de la represa son consecuencia de las fuertes lluvias de las últimas semanas. La aduana alemana anunció el viernes una incautación récord para el país de 4.5 toneladas de cocaína por un valor de 1.100 millones de dólares en un contenedor procedente de Uruguay. El cargamento fue hallado en el puerto de la ciudad de Hamburgo y estaba distribuido en 211 bolsos deportivos. Llegó procedente de Montevideo y tenía como destino Bélgica. El gobierno de Arabia Saudí publicó este viernes nuevas leyes que suavizan las restricciones a las mujeres. Las normativas contemplan que ahora las damas podrán solicitar un pasaporte y viajar al extranjero sin la autorización de un hombre. Las ciudadanas también podrán registrar y obtener documentos familiares y ser tutoras legales de sus hijos, unos derechos que tenían hasta ahora exclusivamente los hombres. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Agradecemos como siempre su atención y compañía. Para estar bien informado en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.